Bueno, ¿qué me pareció interesante de la conferencia? Que el profesor hizo su mayor esfuerzo por tratar de explicarnos los diferentes métodos que hay en NSR10, que es método simplificado, el método analítico y el método de túnel de viento. El 90%, por no decir que el 100%, bueno, que los ingenieros normales, los ingenieros mortales, como somos todos nosotros, en los proyectos que participamos se puede implementar el método analítico. El método simplificado sirve para 2, 3 cositas y ya, pero hay que utilizar el método analítico. Y el método de túnel de viento, digo que nosotros los mortales, porque el método de túnel de viento pues son para edificios como el edificio Atrio, por ejemplo. Son proyectos pues eso fue ingeniería alemana, pues por aquí les cuento, eso lo dijo el profesor. Ese edificio es ingeniería alemana, tuvo túnel de viento, no túnel virtual de viento, que es un método numérico llamado método de volúmenes finitos. Ojo, no elementos finitos, método de volúmenes finitos. Es un método numérico para hacer modelamientos de dinámica computacional de fluidos, o CFD, como se conoce en el lenguaje académico. A esos grandes proyectos, esos proyectos insignia, pues sí, indudablemente aplica el método de túnel de viento. Para el resto de proyectos, como son todos los que nosotros participamos, método analítico, yo siempre he tenido, digamos, la percepción de que ese montón de ecuaciones, esas ecuaciones y esas tablas, y ese que K-sub 1, K-sub 2, K-sub 3, que el K-sub D, que el K-sub Z, que si está en una pendiente, que si el escarpe, que si está en la zona, que está en una zona A, en una zona B, bueno, que si hay colinas, que si no hay colinas, que si, bueno, eso ahí hay un montón de cosas y un montón de tablas y hay que interpolar y hay que sacar, bueno, un montón de cosas. Yo siempre he dicho que debe existir la posibilidad de que sea un poquitico más sencillo. Creo que los que vivimos la NSR 98, en NSR 98 la vida era más fácil. O sea, obtener cargas de viento por medio de NSR 98 era mucho más fácil. La verdad es que sí, era muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo. Y no es que yo sea un ingeniero perezoso, porque yo se los he demostrado a ustedes que yo no soy un ingeniero perezoso con el montón de trabajo que les cuelgo en YouTube. Y con lo que siempre digo que hay que respaldar con evidencia experimental y me gusta la experimentación. Pero yo siento de que si ya tenemos la forma compleja de hacerlo, ¿por qué no simplificar así perdamos precisión? Por ejemplo, si utilizando todo ese chorro de ecuaciones llegamos, no sé, a una presión de 100 kilos por metro cuadrado, por poner un número, y simplificando llegamos a una presión de 90 kilos por metro cuadrado, 80 kilos por metro cuadrado, 70 kilos por metro cuadrado, no sé, 70 kilos por metro cuadrado, es 70%, ¿no? Es una diferencia brutal, ¿no? Porque a los ingenieros de investigación les gusta un número muy pequeño, una precisión pues prácticamente casi que exacta. Hombre, pues saquemos factores de ajuste y ajustemos y listo, ¿no? Pienso yo, bueno, no sé, eso es digamos como un pensamiento aparte. Entonces el profesor Gabriel Valencia, por más que trato de mostrar que a la final sí es sencillo, y realmente sí es sencillo, sí es sencillo, sí es sencillo. Pero tiene todo ya una lógica, todo ya un porqué. Hay un K sub ZT que depende de la altura. Me pareció brutal como lo explicó. Lo apunté por allí porque les quiero hacer un video tal cual como él lo explicó, porque me parece que ese momento para mí fue histórico, debiese quedar grabado realmente para que todo el mundo aprenda de ello. Y cuál es la lógica y la filosofía de cada una de las variables que están allí. Me pareció muy bacano y con un montón de ejemplos que fueron muy chéveres y me recordaba esas clases magistrales de buenos profesores, ¿no? Clases magistrales de buenos profesores.
Recordaba esas clases magistrales donde uno se sentía muy cómodo en el salón de clases. Eh, Eso es cargas de viento con respecto a... También lo que no contemplaba en ese R10 también lo tocó, como como lo fue banderas. Ustedes sí sabían que las banderas, sí, los mástiles, una torre, un mástil, y acá arriba tiene una bandera, digamos la bandera de Colombia. Pónganla ahí en Google, googleen mástil de la bandera, en Cali hay uno, en Siloé. Creo que ese mástil tiene por ahí unos 30 o 40 metros, y al final de la punta tiene una bandera. Entonces, en las cargas de viento, encontrar los coeficientes de presión y dice, bueno, listo, relativamente fácil. Digamos, si la bandera no se tiene 10 metros por 3 metros de alto, ¿cuál es el área expuesta del viento? ¿Los 10 por 3 de alto? O menos o más, sabiendo pues que es, no sé, el material es una tela, él se recoge. Entonces, me pareció brutal cómo explicó y qué explicó y por qué con ejemplo, con un ejemplo y con la literatura y todo. O sea, me pareció el contenido de valor, es marketing, ¿no? O sea, que alguien de marketing digital pues se va a identificar con el término. Los de marketing digital llaman a eso contenido de valor, o sea, la cantidad de contenido de valor, la cantidad de contenido de valor que el profesor dio fue sencillamente espectacular. La forma como explica es demasiado buena. Eso es con respecto a cargas de viento. Ahora, con respecto a, mm, con respecto a elementos finitos, por aquí les cuento en un siguiente video.